Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es la destitución del alcalde Gustavo Petro en clave internacional. Hablaremos de los sistemas disciplinarios en América Latina, compararemos facultades sancionatorias disciplinarias. Nuestro hashtag numeral órganos control. Bienvenidos. He sido destituido con 15 años de inhabilidad. Fuimos a todos los niveles de las instancias venezolanas y no pudimos restituir nuestros derechos políticos. Bueno, les propongo que antes de iniciar el debate miremos una primera nota de contextualización. Luego de que en Colombia el procurador tomara esta decisión, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. He sido destituido con 15 años de inhabilidad. Que significa que tengo 53 más 15, 68 años. Sí. Significa una condena perpetua. las discusiones jurídicas no se hicieron esperar sobre si a la luz del derecho internacional es o no es legal la restricción de los derechos políticos a un ciudadano vía condena disciplinaria. Según la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Colombia en 1973, el Estado colombiano puede suspender o privar a una persona de sus derechos políticos después de una sentencia por proceso judicial. Es decir, solo el fallo de un juez le puede quitar a usted sus derechos políticos. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23, derechos políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. En Colombia, este documento, el Código Disciplinario Único, le permite a la Procuraduría imponer las sanciones de destitución e inhabilidad así. Código Disciplinario Único, capítulo 2, clasificación y límite de las sanciones. Artículo 44, clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones. 1. Destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas o realizadas por culpa gravísima. Por otra parte, la Constitución colombiana, en su artículo 122, se ajusta a la normatividad internacional.
Constitución colombiana, capítulo 2 de la función pública, artículo 122. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas. Frente a estas posiciones encontradas, se abre entonces el debate. En Venezuela, en el año 2005, se presentó un caso que guarda algunas similitudes. Al entonces alcalde del municipio de Chacao de Caracas, Leopoldo López, se le impuso responsabilidad administrativa, multa e inhabilidad para el ejercicio de sus funciones públicas por 6 años, por supuestos casos de corrupción. Entonces, Leopoldo López pidió que se declarara inconstitucional esta sanción, teniendo en cuenta el artículo 65 de la Constitución venezolana, así. Constitución de Venezuela, artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Este argumento fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia, agotando los recursos locales. Entonces se abrieron las instancias internacionales y en el año 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso una demanda en contra del Estado de Venezuela a favor de los derechos humanos del ciudadano Leopoldo López. Fuimos a todos los niveles de la instancia venezolana y no pudimos restituir nuestros derechos políticos. El caso, jurídicamente, como lo ha planteado José Antonio Mas, un caso sencillo, es una violación del derecho establecido en el artículo 23 de la Convención Americana. Yo fui inhabilitado políticamente por 3 y luego por 6 años sin haber sido juzgado. No he ido a juicio, no he presentado mi caso, no he presentado las razones que nos llevaron a nosotros tomar las decisiones administrativas que tomamos como alcalde del municipio de Chacao. Sin embargo, sin sentencia penal definitivamente firme, tal como lo establece de una manera taxativa y muy clara el artículo 23 de la Convención Americana, fui excluido de participar en el proceso electoral del 23 de noviembre del año 2008. Y en 2011, la CIDH le ordenó a Venezuela, a través de este documento, lo siguiente. La Corte declara que el Estado debe dejar sin efecto las resoluciones número 0100000206 de 24 de agosto de 2005 y 0100000235 de 26 de septiembre de 2005, emitidas por el Contralor General de la República, mediante las cuales se declaró la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas del señor López Mendoza por un periodo de 3 y 6 años respectivamente. Es decir, el Estado venezolano debería adecuar sus leyes teniendo en cuenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso venezolano, lo que no lograron las instancias locales, sí lo hicieron las internacionales a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar los estados en la lucha contra la corrupción sin afectar los derechos políticos de sus ciudadanos? Para discutir de estos temas nos encontramos en el set de Canal Capital con 2 profesores de Derecho. Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad de Externado, investigador, y Rodrigo Upini, profesor de la Nacional, ¿verdad? Y director del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches, Laura. ¿Les Gracias. parece si empezamos con una pregunta de sí o no y después entramos en tema por tema? La pregunta de sí o no es la siguiente. ¿Se puede hablar de la destitución de Gustavo Petro como una violación de derechos humanos? Yo creo que sí, hay una violación de los derechos políticos. Jorge Iván. ¿Sí o no, no? ¿Sí o no? Y después entramos... No, no habría una violación de los derechos políticos. Ok. ¿Sí? No. Usted dice que sí. Entonces, los derechos de ¿quiénes estarían afectados? Digamos, uno puede verlo desde 2 vías. La primera vía es la más evidente, que tiene que ver con el artículo 23 tan citado de la Convención Americana, que establece que entre la restricción del derecho político de cualquier ciudadano tiene que interponerse un juez. Un juez penal, dice la Convención Americana, hay discusión, yo diría un juez. Es decir, que no puede una autoridad
que no es judicial y la Procuraduría no es judicial, imponer sanciones que impliquen la imposibilidad de ejercer derechos políticos, y en ese sentido una sanción de inhabilidad implica siempre una restricción al ejercicio de un derecho político, ya en este caso por 15 años, es una sanción muy severa y eso viola el derecho político del señor Petro. Y lo segundo, yo creo que hay y eso ya tiene que ver con una evaluación, digamos, de que se destituya a una persona electa popularmente por cosas que usualmente son muy ambiguas y abiertas, como las sanciones disciplinarias. Yo entiendo que uno puede destituir a un funcionario electo, por ejemplo, porque cometió un delito y entonces es investigado judicialmente, una fiscalía lo acusa y nuevamente un juez independiente considera que hay razón para detenerlo preventivamente y queda suspendido de su cargo y luego puede ser condenado y inhabilitado. Entonces, con tipos penales precisos y con un juez independiente, si un funcionario incluso electo viola la ley y es destituido, no creo que haya violación del derecho político de quienes lo eligieron. Pero cuando eso no ocurre y cuando es un tipo disciplinario que son por esencia abiertos, es decir, normas muy abiertas como incumplimiento cumplimiento poco diligente de las funciones del cargo, que una autoridad no judicial pueda privar de seguir ejerciendo a un funcionario que fue electo popularmente, viola el derecho de sus electores. Y finalmente creo que también fue violado el derecho de quienes estaban impulsando la revocatoria de mandato, que también tienen derecho a que sea por una discusión política a través de la revocatoria del mandato, que sea discutida la permanencia en el cargo de un alcalde que es cuestionado porque supuestamente no cumplió diligentemente sus funciones. Okay. Jorge Iván, usted dice que no, pero digamos la Convención Interamericana dice taxativamente que tiene que mediar un juez penal. De acuerdo. Yo quisiera hacer una distinción porque se habla de destitución e inhabilidad, digamos, como en un solo concepto. Y cuando uno revisa con detalle el artículo del 23 se refiere más a la inhabilidad, es decir, a que después de una sanción la persona políticamente no pueda ejercer sus derechos. Digamos, yo estoy de acuerdo y creo que la respuesta de Rodrigo en ese sentido es una respuesta con el deseo, con el deber ser, en el que yo incluso lo acompañaría en el sentido de habrá que hacer unas reformas. Pero el caso es que hoy el Procurador General de la Nación, con fallo de la Corte Constitucional, tiene la competencia de sancionar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Entonces, digamos, en relación con sus derechos políticos, uno podría discutir, y otra cosa sería, por ejemplo, la violación al debido proceso, que sí se pudo haber dado, porque la pregunta que Laura nos hacía era en relación con los derechos políticos. Pero en relación con el debido proceso, que puede tener una implicación, bueno, claro, puede haber una complicación, por ejemplo, con el hecho de que no exista doble instancia. Ahí, digamos, yo estaría de acuerdo en que en un escenario ideal sería deseable una doble instancia para una sanción tan gruesa como una destitución. Lo que no entendí es, hay unas obligaciones internacionales que están claramente establecidas y no quedan eximidas porque haya un aval de la Corte Institucional, ¿verdad? No queda eximido el Estado porque la Corte Constitucional haya avalado la facultad del procurador. La facultad sancionatoria del procurador, ¿verdad? Claro, pero digamos, entonces el debate habrá que darlo en el contexto de un caso ante el sistema interamericano. Digamos, lo cierto es que hoy en el Estado colombiano existe una competencia arreglada, existe una competencia que la está ejerciendo un funcionario, y existen los mecanismos legales, digamos, para discutir el resultado de la sanción y de la decisión. Ok, pero yo iría, lo vería en dos visiones. Primero, creo que viola la normativa internacional. Segundo, en el plano interno es cierto que hay el aval de la Corte Constitucional para la facultad del procurador de destituir personas electas popularmente. E incluso, aunque no conocemos la sentencia y solo se refirió esencialmente a la destitución, de pronto a la facultad de inhabilitar, aunque hay una demanda en curso sobre ese tema ante la Corte. Pero dicho eso, yo creo que el debate interno sigue. El debate interno sigue porque yo creo que la Corte Constitucional puede reconsiderar su jurisprudencia precisamente teniendo en cuenta esta naturaleza de casos como el del alcalde Petro.
Y lo segundo es que yo creo que también puede haber violación de derechos humanos, no solo por el tema del debido proceso que señala con razón Jorge Iván, que podríamos discutir, sino también por un tema de proporcionalidad. Es decir, incluso si hubiera que en gracia de discusión dijéramos cometió una falta disciplinaria, yo no lo creo, porque creo que cometió fue problemas serios de gestión administrativa que le corresponde a la ciudadanía juzgar, pero que hubiera cometido una falta disciplinaria. Amerita eso una destitución que implica no solo una sanción particularmente grave, sino una afectación particularmente grave de los derechos de los ciudadanos que eligieron a Petro. Es que cuando yo estoy destituyendo, por ejemplo, a un funcionario administrativo que no fue electo, en el caso del superintendente financiero, que también creo que fue una destitución arbitraria por razones que podríamos discutir, yo solo estaría afectando el derecho del superintendente. Pero aquí lo que no tomó en consideración para nada el señor Procurador General de la Nación es que además estaban en juego derechos políticos de los ciudadanos, derechos de los que lo eligieron y derechos de los que quieren revocarlo. Y a ambos los privó, a unos del derecho que continuara ejerciendo el mandato a aquellos que habían elegido y a los otros que se discutiera políticamente y no disciplinariamente la revocatoria del alcalde. Pero lo que distingamos las dos sanciones, la destitución de la inhabilidad. La inhabilidad es, digamos, lo que afecta en los derechos de todos los electores, ¿verdad? Porque no seríamos capaces de volver a votar por él. Pero la destitución también, porque ya votamos por él por un periodo y no pudo cumplir su periodo, y otros querían revocarlo y no pudieron revocarlo. Pero sería igual de grave si no hubiera inhabilidad, es decir, si fuera destituido y se pudiera presentar nuevamente a elecciones. Sería menos grave, claro. Eso estamos de acuerdo. Yo comparto lo que dice Rodrigo en el sentido, ya discutiendo el caso, la sanción es desproporcionada en relación con los cargos que uno lee, digamos, en el acto inicial. Entonces, sobre eso yo estaría de acuerdo. Pero, digamos, en abstracto, me parece que también hay otros valores en juego, no solamente el derecho de quienes votaron por el alcalde, sino que también hay un tema que no se habla mucho, y es en abstracto, no lo digo en el caso de Petro, y es por esa vía, si extremamos esa vía, llegaríamos a que los servidores públicos elegidos popularmente tienen una suerte de inmunidad porque su origen está en la soberanía popular, y están los ciudadanos a que también tienen derecho a que sus gobiernos sean eficaces, a que sean probos, a que sean íntegros, y entonces en ese sentido me parece que a la hora de revisar si es deseable o no sanciones disciplinarias, está en juego, por un lado, los derechos de quienes lo eligieron y el derecho de quien quiere seguir gobernando, y el derecho de gobernantes de ciudadanos bueno, que pero consideran hayas usado una palabra tramposa, ¿no? La de ineficaz. Porque entonces sería que habría una vigilia para que todos los elegidos popularmente sean eficaces. No hay un derecho a que nos equivoquemos como electores y que se equivoquen los elegidos. Claro, pero el punto, yo creo que, digamos, esto lo aterrizamos en la práctica de la institucionalidad colombiana ya cuando miramos es el Código Disciplinario Único. ¿Sí? Porque uno puede discutir en el nivel de los principios y ponerse de acuerdo en algunas cosas. Es decir, que los servidores públicos elegidos popularmente puedan ser sancionados en un escenario donde haya la intervención de una instancia judicial, donde se garantice la independencia, la autonomía del juzgador, ¿cierto? Y entonces en ese caso, viendo el caso del alcalde Petro, ahí uno diría, hubo una violación por lo menos al debido proceso en ese sentido. El otro escenario es el Código Disciplinario Único deja un alto margen de discrecionalidad para la interpretación de lo que es ineficaz, de lo que es incompetencia, y yo creo que algo práctico que hay que hacer de ahora en adelante. Entiendo que hace un par de días ingresó a la Corte Constitucional una demanda contra el Código Disciplinario Único. Sería muy bueno, una buena oportunidad para que la Corte pronunciara, pero el legislador tiene que mejorar para graduar. Entonces, es decir, un servidor público elegido popularmente se puede equivocar en algo y eso afectar un interés público, pero digamos puede ser suspendido, puede ser amonestado, pero las faltas gravísimas del Código Disciplinario Único que se mostraban en la nota inicial, más las de todos los delitos del Código Penal dolosos, que son también faltas disciplinarias,
hacen que el margen de juzgamiento, digamos, de la función pública sea pueda lugar a dar arbitrariedades. Pero digamos, yo creo que el profesor Rivá planteó muy bien la atención. Los ciudadanos tienen derechos a elegir, derecho a que el elegido gobierne porque lo eligieron, pero tienen un cierto derecho a que haya buenos gobiernos. Correcto. El interrogante es, dada esa atención, ¿cuál es la opción democrática más satisfactoria? Decir, reservar para sanciones lo que sea particularmente claro y grave, porque lo va a hacer alguien externo a los ciudadanos, o reservar también sanciones por conceptos abiertos y muy amplios. Y yo creo que reservar para conceptos abiertos y muy amplios es particularmente peligroso porque desplaza, primero, el derecho de la ciudadanía a controlar a sus elegidos a un tercero, a una especie de Savonarola que va a mirar si el gobernante está siendo eficaz y si no lo sanciona. Y en segundo lugar, afecta, eso es aún más grave porque se empieza a generar la tensión entre la opinión de ese vigilante externo y la opinión que tiene el gobernante, que en una democracia tiene derecho a experimentar y eventualmente a equivocarse. Entonces yo creo que las equivocaciones se sancionan en el proceso político y que el control disciplinario o penal debería ser reservado a faltas clarísimas y con garantías judiciales. Correcto. Y eso en general son delitos. De acuerdo. Y para eso está la Fiscalía y los jueces penales. Yo creo que ese es su debate. Yo estoy de acuerdo en que esas faltas gravísimas son las que se relacionarían con lo que llaman en la normatividad colombiana la moralidad administrativa. Es decir, temas de moralidad administrativa en plata blanca, corrupción, ¿cierto?, deberían en un momento determinado ser objeto de disciplina. Ya miraremos la discusión que también tiene Rodrigo. Pero no por un procurador general, que es una autoridad administrativa y que tiene un procedimiento totalmente inquisitivo, porque es un procedimiento donde la misma Procuraduría investiga, la misma Procuraduría formula pliego de cargos, la misma Procuraduría practica las pruebas, la misma Procuraduría decide en primera instancia y la misma Procuraduría decide en segunda instancia, y la Procuraduría es un organismo jerarquizado. Ahí no hay ningún debido proceso conforme a el debido proceso que implica un acusatorio y un juez independiente imparcial. Por eso debería ser reservado a jueces. Correcto, y yo he defendido la idea de que la Procuraduría debería cumplir una función de acusación disciplinaria, un poco lo que hace hoy la Fiscalía ante los jueces. Yo he defendido en algunos artículos en Razón Pública, por ejemplo, que en el caso de alcaldes y de gobernadores, la Procuraduría tenga la función de acusar disciplinariamente a esos funcionarios ante los tribunales administrativos de ese departamento, y que sean los tribunales administrativos juez colegiado con doble instancia, porque se puede después ir al Consejo de Estado, quien decida la naturaleza de la sanción disciplinaria a ese funcionario elegido popularmente. Bueno, nos tenemos que ir a una primera pausa, pero les dejo una pregunta a los televidentes y a ustedes. Este es un funcionario elegido políticamente que puede realmente efectuar un asesinato político o decretar la muerte política de un funcionario elegido popularmente. ¿Cambiaría en algo si el origen de la elección del procurador fuera diferente, si fuera elegido popularmente, por ejemplo? Ya volvemos. ¿Cómo proponen las FARC? Ya volvemos. Seguimos en Hashtag Internacional hablando de numeral órganos de control. Y les habíamos dejado una pregunta. Daniel Bustos dice que eso, por ejemplo, no cambiaría nada, que la Procuraduría mantendría igual las mismas facultades. ¿Cambiaría en algo o no si el procurador fuera elegido popularmente? Más grave aún, me parece, porque ahí sí, claramente, si ya un procurador que es electo políticamente, pero no electoralmente, termina asumiendo agendas políticas, es aún más razonable que un procurador electo popularmente asuma agendas políticas, y entonces se vuelve quien tiene el poder disciplinario con una agenda política
que si es congruente con la del alcalde o del gobernador, pues entonces no va a haber ningún control y entonces la figura sobra, y si es incongruente porque son de partidos o movimientos distintos, entonces es más claro que va a usar el poder disciplinario con criterios políticos. Pues es el mismo debate que se puede hacer frente a otros órganos del Estado de quienes se discute su legitimidad por no haber sido elegidos popularmente. Digamos, de lo mismo se dice de los magistrados de la Corte Constitucional, de los miembros de la Junta Directiva, y que entonces corregirían su déficit de legitimidad si fueran elegidos popularmente. Yo creo que el problema no está ahí. El problema está en el tipo de funciones que desarrollan, y estoy de acuerdo con Rodrigo que elegido popularmente, digamos, tendría incluso hasta más poder y más legitimidad para tomar ese tipo de decisiones. Ahora, lo que sí hay que corregir es el origen hoy del Procurador General de la Nación en el Congreso de la República, porque ahí es donde está buena parte, digamos, de todos los problemas que existen sobre bloqueo institucional hoy, que no hay quien ataje al actual procurador, porque el sistema de elección es tan complejo que el órgano que lo elige no lo puede sancionar. Se discute incluso, por ejemplo, hoy quién disciplinaría al procurador. No puede ser la Corte Suprema de Justicia porque fue la que lo ternó en esta oportunidad, pero en la primera oportunidad fue el Consejo de Estado, y muchos de los consejeros que lo votaron en su momento todavía están ahí, tendrían que declararse con inhabilidad, y habría que nombrar con jueces. Es decir, ese bloqueo institucional que hace que hoy el procurador tenga cierta inmunidad institucional se origina en el mal diseño de su elección, y eso sí hay que corregirlo, y no se resolvería con una elección popular, porque por el contrario aumentaría sus poderes. Bueno, les propongo que miremos cómo funciona el poder disciplinario en otras regiones, en otros países de aquí de la región, y ya volvemos con las preguntas que nos están enviando. Los órganos de control establecen como misión desde vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales, el desempeño de los funcionarios públicos y el uso del patrimonio del Estado, hasta velar por la protección de los derechos humanos de los habitantes. En algunos países en América Latina, el poder disciplinario tiene facultades sancionatorias. En Venezuela, el Sistema Nacional de Control Fiscal funciona bajo la Contraloría General de la República, que garantiza el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales. Los roles de los órganos de control son preventivos y sancionatorios. Es por eso que en el caso de Venezuela, solo al Contralor General le corresponde la posibilidad de imponer las sanciones de suspensión del ejercicio de cargo sin goce de sueldo, destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 15 años. En México es la Secretaría de la Función Pública que vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante sus funciones. Dirige y determina la política de compras públicas de la Federación. Coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales y coordina procesos de desarrollo administrativo, entre otras medidas. Este ente de control tiene facultades sancionatorias de suspensión del cargo por un periodo no menor a 3 días ni mayor a 1 año, hasta la destitución del funcionario público y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. En Ecuador, el Sistema Nacional de Control Fiscal está conformado por el Consejo de Participación y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias, que cuentan con personalidad jurídica, administrativa, presupuestaria y organizativa. Pero es la Contraloría General que sanciona y destituye a un funcionario público, luego de permitirle ejercer su defensa en un plazo de 30 días. Sin embargo, la Contraloría no tiene la capacidad de sancionar con inhabilidad para ejercer cargos públicos. Las inhabilidades son impuestas únicamente dentro del marco de una sentencia ejecutoriada. En el país centroamericano es el Procurador de Derechos Humanos que declara el inicio de procesos, suspensión o destitución de servidores públicos o funcionarios que lesionen los derechos humanos. Además, este órgano de control también puede iniciar procesos contra cualquier institución pública o privada que viole los derechos humanos. El procurador no tiene competencia para imponer sanciones que impliquen inhabilidades para ejercer cargos públicos.
Rodrigo, aquí hay una pregunta para usted, J. Orozco, que quiere saber si, según su explicación, es viable amparar derechos políticos de Gustavo Petro por vía de tutela antes de ir al sistema interamericano. Puede plantearse, pero ahí es la observación que hacía el profesor Jorge Iván, que como salió muy recientemente la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de Piedad Córdoba, donde avaló la sanción a Piedad Córdoba, tendría que ser con un argumento distinto. No creo que pudiera ser con el argumento de que el procurador carece de la competencia de sancionar funcionarios electos popularmente, sino tendría que ser un argumento distinto. A mí me parece que en este caso hay que la Corte debería reconsiderar su jurisprudencia, primero, y segundo, que en este caso hay una situación distinta, que es que está en juego también el derecho de quienes intentaban la revocatoria y que está en juego un tema de proporcionalidad, que son dos temas que la Corte no analizó en el caso de Piedad Córdoba. ¿Pero qué estaba pensando la Corte cuando analiza el caso de Piedad Córdoba? No, yo creo que, digamos, cuando uno lee el texto constitucional que le da la competencia al procurador, el artículo 273, es un tanto ambiguo en su redacción, porque en principio dice que tiene la vigilancia superior de todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Y entonces, digamos, ¿qué significa la vigilancia superior? Simplemente mirarlos, y lo que yo entiendo es que se interpretaría que esa vigilancia superior, y el Código Disciplinario así lo establece directamente, implica la de sanción disciplinaria e inhabilidad. Entonces, digamos, hay como una ambigüedad en el texto. Quienes defienden la tesis de que el procurador no tiene la competencia se va a una parte más adelante del 273, cuando dice que taxativamente a quienes puede sancionar, y ahí no está en esa lista directamente los servidores públicos. Entonces los electos popularmente. Los electos popularmente. Y entonces por esa vía alguien dice, ninguna competencia puede ser deducida tácitamente, tiene que estar establecida expresamente en la ley. El Código Disciplinario la establece, y esa norma de competencia del Código Disciplinario no ha sido declarada inconstitucional. Pero yo entiendo que cuando Piedad Córdoba presenta su caso, cita el caso de Leopoldo López en el sistema interamericano. Ayer usted y yo estuvimos intercambiando mensajes y me decía que el caso López no se aplicaba. Les voy a explicar a los televidentes de qué se trata el caso López. Leopoldo López era un alcalde con ambiciones, primero de ser alcalde de Caracas en Venezuela, y después candidato presidencial. Cuando trabajaba en PDVSA, al parecer, Primero Justicia, su partido político, recibió unos fondos de PDVSA que aparentemente hubiesen sido autorizados por su propia madre, mientras él era miembro de la junta directiva de PDVSA. Entonces la Contraloría General lo sanciona, la Contraloría General venezolana lo sanciona y lo inhabilita en un momento en que él estaba aspirando a ser candidato. El caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le pide al Estado venezolano que le restablezca los derechos políticos a Leopoldo López en 2 meses. Como no lo hace, el caso llega a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana falla en contra de Venezuela. Entonces aquí creo que tengo 2 posiciones encontradas. Uno que dice que sí se aplica Leopoldo López al caso de Gustavo Petro, y otro que dice que no. Entonces me gustaría que me explicaran por qué esta sentencia de Leopoldo López es tan relevante para discutir las destituciones no solo de Gustavo Petro, sino de los numerosísimos alcaldes que han pasado por esta situación antes en Colombia. Yo creo que hay que distinguir entre otras sanciones disciplinarias y la sanción de inhabilidad. Que es una distinción que no ha hecho usualmente, hasta donde yo conozco, la Corte en sus decisiones anteriores. No conocemos el texto del de Piedad Córdoba, entonces no sabemos sino solo el comunicado de prensa, pero en las decisiones anteriores la Corte simplemente ha avalado la potestad disciplinaria del procurador, pero no ha discutido en detalle la facultad de inhabilitar. Y yo creo que una primera conclusión a la que deberíamos llegar, que incluso no requeriría reforma constitucional, sino reforma puramente legal, es privar al Procurador General de la facultad de establecer inhabilidades.
Y ahí la fórmula que propone el profesor Rodrigo Iván puede ser interesante. Yo soy partidario de que se suprima la Procuraduría, pero sé que es una posición minoritaria. Sería privar por decisión legislativa al procurador de la facultad de establecer inhabilidades, precisamente por la Convención Americana y por la sentencia López contra Venezuela, y que en ese caso el procurador simplemente puede solicitar a un juez, que podría ser un tribunal, que establezca esa inhabilidad si lo juzga pertinente. Y ahí podría uno encontrar de pronto algún equilibrio. Queda en segundo lugar el tema de la destitución. Y yo creo que no viola la Convención Americana claramente la facultad de destitución, porque potestad de destitución, eso hay en todos los países del mundo, que un superior puede destituir a un inferior como potestad disciplinaria. Lo que yo creo es que en ese equilibrio que hablábamos... ¿Por qué en todos los países del mundo? Hay muchos países del mundo que no tienen poder disciplinario. Interno, ¿verdad? sí. En todos los países del mundo hay, por ejemplo, el poder del superior jerárquico de disciplinar a sus inferiores. ¿Y cuál sería por la oficina el de control superior jerárquico del alcalde de Bogotá, por ejemplo? No, los máximos jerárquicos no tendrían potestad disciplinaria sobre ellos, sino de ahí para abajo. Pero entonces habría alguien que quedaría por fuera de cualquier poder sancionatorio disciplinario, sí, claro. Pero lo que digo es que uno no puede decir que viola la Convención Americana que una autoridad administrativa destituya a alguien. Eso no la viola, porque si no, entonces no podría, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional, después de un proceso disciplinario, destituir un profesor. Y claro que puede. O sea, digamos, la potestad de destitución y de suspensión como potestad disciplinaria, eso está admitido en todas partes del mundo. Lo que no está admitido es frente al superior, porque implicaría que es un externo. Y yo estoy en contra de que un externo discipline a otra institución por la ambigüedad de los tipos disciplinarios. Entonces uno lo que podría era también reformar la ley para decir que frente a autoridades electas popularmente, el procurador podría investigarlos disciplinariamente, pero nunca imponer sanciones de suspensión o destitución, sino sanciones de amonestación o de otro tipo. Yo creo que eso se puede hacer en una reforma legislativa mañana. No, mañana no alcanzaríamos, pero que se presentara mañana. Hay fiesta en el Congreso. Y hay fiesta en el Congreso. Y eso creo que pacificaría bastante los ánimos, no requiere reforma constitucional, es una reforma puramente legal y obviamente tendría efectos retroactivos porque es una reforma más favorable y creo que sería una forma de pacificar esta situación problemática que vivimos. Es decir, en ese mismo orden de ideas, lo que tendríamos ahora es lo siguiente. La desproporción de la sanción la tendría que discutir el alcalde Petro en el recurso de reposición, ¿sí? Y posteriormente ante el contencioso. O por tutela. O por tutela, claramente. Si, por ejemplo, no tiene en cuenta el hecho sobreviniente que hoy se conoció en medios, de las declaraciones de Emilio Tapia sobre que aparentemente sí hubo un complot de los privados para generar un caos de basura, que es uno de los cargos que están establecidos en la sanción. O sea, que no fue que hubo falta de planeación, sino que fue que otros planearon por otro lado. De acuerdo. Entonces, la desproporción de la sanción se discutiría en el recurso de reposición, en el contencioso y eventualmente una tutela. Sobre la destitución, no tiene sentido llevarlo a la corte, al sistema interamericano, porque como bien lo señala Rodrigo, la destitución está permitida por la Convención Americana. Lo que se discutiría es la inhabilidad. Es decir, pero habría el debate, claro, si la destitución de un electo popularmente, ¿sí?, viola los derechos políticos de sus electores. Habría ese debate. Lo que se discutiría, y eventualmente un fallo de la Corte Interamericana contra Colombia, similar al de Venezuela, sería el de que se le restablecieran los derechos políticos a Gustavo Petro y que es posible que incluso la destitución quede en firme, ¿cierto? Y se tenga que apartar pero no la inhabilidad. Pero no la inhabilidad. Bueno, pero una pregunta. Usted ya me decía que no creía que López era un precedente aceptable en este caso, que no se aplicaba, que no se podía aplicar al caso Petro. Pues lo que pasa es que las cosas, creo que hay dos elementos que lo diferencian. Primero, él no fue destituido, ¿sí? Él sufrió una multa y la Contraloría le estableció una inhabilidad, y cuando él se quiso inscribir como candidato a la alcaldía de Caracas no pudo hacerlo, si bien ya había sido alcalde de Chacao. Ya había terminado. Sí, porque fue una ley posterior que salió. Y segundo, cuando uno mira con cuidado el fallo de la Corte Interamericana, se mira el contexto de Venezuela, donde hay un ocupamiento
de los poderes públicos en favor del Ejecutivo y del Presidente de la República. Es decir, se discute en Venezuela que existe independencia de la rama judicial, de la Contraloría y de los distintos órganos. Por lo tanto, la sanción a López se ve como el contexto de una opresión a una minoría política en el contexto de una hegemonía partidista. ¿Y esto no? O sea, porque aquí Oscar Vanegas, por ejemplo, dice, el caso venezolano se da es porque allí había un vacío jurídico, en Colombia no he dicho vacío, que me parece que apunta a lo que usted está diciendo. Yo creo que lo que dice el profesor Iván es cierto hasta un cierto punto. Es cierto que ese es uno de los puntos que analiza la Corte Interamericana, pero aunque lo analiza de manera muy breve y no lo desarrolla, claramente dice la inhabilidad viola el artículo 23. Inhabilidad establecida por una autoridad administrativa viola el artículo 23 aquí y en cualquier parte. Y el único voto, digamos, concurrente es el voto del juez García Sayán, y el juez García Sayán no discute eso, sino dice que uno debe entender que juez penal no es solo juez penal, sino cualquier juez. Que garantice la independencia y la autonomía. Con lo cual yo estoy de acuerdo. O sea, por eso yo creería que no viola... Yo no entiendo eso, Rodrigo, porque la convención dice claramente penal. Sí, pero es un juez que reúna las garantías del juez penal, aunque no tenga la denominación de juez penal, me parecería que sería una interpretación literal y no evolutiva de lo que se busca garantizar con esto. Y eso lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que se busca garantizar es que una persona no sea privada de uno de sus derechos sin la mediación de una autoridad judicial e independiente que tenga todas las garantías del juez penal. El juez clásicamente más garantista se ha considerado siempre el juez penal. Pero si uno tiene una autoridad equivalente al juez penal, uno podría decir ahí no violaría la convención. Esa es una discusión muy importante, no es nominal, porque tiene que ver en la compatibilidad con la Convención Americana de la pérdida de investidura. La pérdida de investidura no es decretada por un juez penal, sino por el Consejo de Estado o los tribunales administrativos, pero uno podría decir es un juez que tiene las garantías de un juez penal, y esa es una discusión que en algún momento habrá que darse. Listo, aquí Diego Melo les manda a preguntar sobre medidas cautelares. Entendemos que Gustavo Petro presentó medidas cautelares ante el sistema interamericano, y la pregunta es si la Comisión Interamericana otorga las medidas cautelares, qué implican y quién las hace efectivas. Si las otorga, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, según la cual que cuando ese tipo de medidas cautelares puede hacerlas efectivas vía tutela. Es decir, que la Corte Constitucional ha reconocido que las medidas cautelares ingresan automáticamente al ordenamiento jurídico colombiano, tienen efectos, y que si las autoridades no las cumplen, entonces la tutela es un mecanismo posible para hacer cumplir las medidas cautelares. Porque además en la tutela existe el mecanismo de suspensión del acto para evitar el perjuicio irremediable. Entonces, claro, en desarrollo de la tutela se pediría la suspensión del acto del procurador para evitar el perjuicio irremediable que eventualmente tutelare la Comisión Interamericana en sus medidas. Entonces, a ver si entiendo, la medida cautelar, ¿qué le diría al Estado colombiano? Depende, si la otorga la Comisión Interamericana, probablemente le diría, entraría uno en la discusión muy fuerte de destitución o inhabilidad. Entonces, tocaría ver si la medida cautelar toca el tema también de destitución o solo de inhabilidad. Como hemos señalado, es mucho más claro con inhabilidad, es más discutible con el tema de la destitución, y entonces frente a la inhabilidad le ordenaría al Estado dejar sin efecto la inhabilidad. Usualmente la Comisión Interamericana no le dice a los Estados cómo cumplir la medida cautelar, sino que eso hace parte de la discreción de los Estados, pero si no la cumplen internamente, la Corte Constitucional ha dicho usted tiene el mecanismo de la tutela. Claro, habría que mirar si en la petición que hubo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también están temas relacionados con debido proceso, claro, con tema de garantías, con tema de doble instancia, porque si se muestra ante la Comisión que el fallo que se repone ante el procurador mismo no es de doble instancia, podría sugerir en un momento determinado que se creara una instancia ad hoc para esos efectos, pero no sé si la Comisión vaya tan lejos como eso. En una medida cautelar. En una medida cautelar. Hay una pregunta aquí que ahora perdí, creo que es de Jim G, que manda a preguntar cómo se comunican los órganos de control. Es decir, cómo se comunica la Procuraduría con la Contraloría, por ejemplo, en términos disciplinarios. O sea, cómo empatan todas estas investigaciones que pueden
sobreponerse, ¿verdad? Sobre patrimonio, y puede haber detrimento patrimonial. Y puede haber decisiones contradictorias. Claro. Por eso algunos penalistas como Yesid Reyes han sostenido que el procurador no tendría facultades disciplinarias para faltas disciplinarias que sean delitos, porque para evitar que haya decisiones contradictorias de la justicia penal con la justicia disciplinaria, que eso le correspondería exclusivamente a los jueces y a la fiscalía. Hay ese debate, la Corte Constitucional ha dicho lo contrario, que sí pueden hacerse las dos investigaciones al tiempo. Entonces, esa comunicación se puede hacer por múltiples vías, no digo que siempre la haya, pero teóricamente existe. Un órgano de control puede pedir traslado de pruebas de lo que se haya hecho en la investigación de otro órgano de control. Por ejemplo, si se hace una investigación en la Contraloría para efectos de un juicio de responsabilidad fiscal, bien podría eventualmente en un juicio de responsabilidad disciplinaria la Procuraduría pedir traslado de pruebas que se recontrovertirían en el proceso disciplinario. De hecho, Rodrigo, eso está bastante formalizado. En el desarrollo de las auditorías fiscales, uno de los temas que tienen que identificar los auditores fiscales son aquellos asuntos que son disciplinables. Y entonces cuando termina el informe de auditoría fiscal sale un paquete de lo que ellos llaman hallazgos fiscales disciplinables que van a la Procuraduría General de la Nación. Y allá revisan cuáles de esos hallazgos fiscales pueden tener implicaciones disciplinarias. Eso está bastante formalizado entre Procuraduría y Contraloría, digamos, tanto en el día a día como con acuerdos, convenios de desempeño entre las dos entidades. Bueno, les quería hacer la siguiente pregunta. Habló el nominado para ser embajador de Estados Unidos aquí en Colombia, habló del caso Petro, Naciones Unidas en Colombia habló del caso Petro, habló el Parlamento Europeo. ¿Esto es un debate internacional, sí o no? Claro, es un debate internacional por varias razones que aparecen muy mal ante la opinión pública internacional, y que yo creo que esa mala manera como aparecen ante la opinión pública internacional es porque sustantivamente tienen cosas muy malas. ¿Por qué aparece muy mal? Primero, una autoridad administrativa privando de derechos políticos a un ciudadano. Eso es muy mal visto en cualquier democracia. Segundo, una autoridad administrativa destituyendo a un funcionario electo popularmente, no por un delito, sino porque considera que no planeó bien, considera que aparentemente violó la libertad de una libre empresa. Competencia, que a mí sí, cuando estaba en la universidad siempre me enseñaron que libre competencia no había nunca, pero bueno. Entonces, por cosas discutibles destituye al alcalde de la capital del país electo popularmente. Si a eso le agrega uno que uno tiene un procurador de derecha y un alcalde de izquierda, pues obviamente la sospecha de que hay una persecución política es obvia a nivel nacional y a nivel internacional. Y finalmente, si uno le agrega que es un guerrillero desmovilizado que lleva 20 años comprometido con la paz y que cuando accede popularmente a un cargo tan importante como la alcaldía de Bogotá termina siendo destituido en el mismo momento que se está haciendo un proceso de paz, entonces todo el mundo dice, bueno, pero Colombia sí le juega a los procesos de paz o no le juega a los procesos de paz. Entonces, si usted suma todo eso a nivel internacional, es la perfecta noticia para... Claro, ¿Y usted también cree que es un tema internacional? Claro, es que se ha internacionalizado porque el caso Petro tiene una sensibilidad especial por lo que señalaba Rodrigo. Es decir, anteriormente la Procuraduría y este mismo procurador destituyó e inhabilitó a otros alcaldes de ciudades importantes, con Alonso Salazar en Medellín, con Jorge Iván Ospina en Cali, con Fernando Vargas en Bucaramanga. El propio Samuel Moreno fue objeto de una suspensión y todavía no ha salido la sanción. Y hoy salió una estadística que en el último año ha sancionado a 150 alcaldes electos popularmente. Y digamos sobre eso, en su momento algunas voces minoritarias dijeron que eso no era deseable, pero no hubo mayor escándalo. Pero el caso Petro, por los temas que señalabas, el alcalde de la capital del país, una persona de izquierda que viene de un proceso de desmovilización, en el contexto de unas negociaciones donde dicen, bueno, si esas son las garantías que vamos a tenerlas los opositores políticos con una procuraduría que tiene esos poderes y con un procurador que en este caso tiene agenda propia, porque por ejemplo los otros procuradores en la propia Constitución del 91, y me refiero, no sé, a Edgardo Maya, por nombrar algo, no usaron esa facultad, digamos, de una manera tan desproporcionada como lo está haciendo el actual.
Bueno, y porque sí tiene consecuencias internacionales, vimos este análisis en Hashtag Internacional. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. El ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. En Colombia, este documento, el Código Disciplinario Único, le permite a la Procuraduría imponer las sanciones de destitución e inhabilidad así. Código Disciplinario Único, capítulo 2, clasificación y límite de las sanciones. Artículo 44, clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones. 1. Destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas o realizadas por culpa gravísima. Por otra parte, la Constitución colombiana, en su artículo 122, se ajusta a la normatividad internacional. Constitución colombiana, capítulo 2 de la función pública, artículo 122. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delito Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es la destitución del alcalde Gustavo Petro en clave internacional. Hablaremos de los sistemas disciplinarios en América Latina, compararemos facultades sancionatorias disciplinarias. Nuestro hashtag, numeral, órganos control. Bienvenidos. He sido destituido con 15 años de inhabilidad. Les propongo que antes de iniciar el debate miremos una primera nota de contextualización. Luego de que en Colombia el procurador tomara esta decisión, la Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. He sido destituido con 15 años de inhabilidad. Que significa que tengo 53 más 15, 68 años. Sí. Significa una condena perpetua. las discusiones jurídicas no se hicieron esperar sobre si a la luz del derecho internacional es o no es legal la restricción de los derechos. Fuimos a todos los niveles de la instancia venezolana y no pudimos restituir nuestros derechos políticos. Políticos a un ciudadano vía condena disciplinaria.
Según la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Colombia en 1973, el Estado colombiano puede suspender o privar a una persona de sus derechos políticos después de una sentencia por proceso judicial. Es decir, solo el fallo de un juez le puede quitar a usted sus derechos políticos. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23, derechos políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar